Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, tardes noches, como todos los sábados a esta hora. Bueno, en realidad el programa pasado, al menos a mí, me dejó muy conforme por varias cuestiones, no solo por después los mensajes que recibimos, que los vamos a poner, vamos a pasar un rol de mensajes, mensajes en Chile, de gente que vio el programa allá, le mandamos el programa a mucha gente que lo vio allá por los 50 años del golpe, sino gente que nos escribió o nos llamó por el programa, por el tema, el primer bloque de Alejandro Krivitsky. Claro, la gente desconoce Totalmente. este tipo de cosas como de quienes soportan, cuando digo soportan, es soporte, ¿no? El caso de Milei. Y cuando se encuentra con un tipo como Krivitsky, que es un periodista de investigación y que se metió, investigó y baja los informes de quiénes están atrás de este personaje. Sí. La verdad, yo creo que es muy interesante porque uno termina de visualizar que hay una operación de carácter global, No te quepa que no duda. es Argentina y Peluquín, es No, no. una operación global y que ha tenido expresiones muy potentes con Trump, con Bolsonaro y bueno, vías de No, y financiamiento aparte similares. parece que ahora también metió la iglesia evangélica. Digamos como que el hombre, todo el viaje a Estados Unidos con la extrema derecha judía ligada a Lubavitch. Sí, igual, Ariel, yo soy cuidadoso en eso, porque No, 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 está digamos, bien. la generalización puede llevar a que uno meta en la misma bolsa cosas que son distintas. Pero yo te digo, por ejemplo, yo tengo contacto con distintos sectores evangélicos Sí, que están fuertemente en otra opción sí, sí, política, sí. digamos. Entonces, hay de todo, pero cada uno trata de irse haciendo, a medida que se aproximan las elecciones, de una base de vínculo Bueno, y el en distintos miércoles ámbitos. Milei le votó favorablemente a Sí, Massa. pero bueno, es la primera vez que veo algo más o menos coherente, porque él siempre dijo que había que bajar impuestos. Claro. Ahora, Esa es la excusa, el ¿no? tema después es la diferencia de cómo vas a resolver la falta de recursos que pueden producirse en el Estado. ¿La vas a descargar sobre los sectores de mayores ingresos o No, vas a buscar no. liquidar parte de la estructura del Estado en la educación, en la salud, en Los las obras públicas, en jubilados. los jubilados? Entonces, ahí es donde vienen las diferencias de proyectos. Bueno, Bullrich ya lo hizo. Sí, claro, 13% la Claro, llaman, ¿no? claro, claro. Este, Entonces, y no estaba alcoholizada, con lo cual ¿Será? es mucho más grave, ¿no? Entonces, a Sí, ver, es conceptual, es conceptual. pero aparte yo creo que lo que hay que rescatar es que ya no es como el invitado que queríamos traer, el autor del libro El Loco, ya no es el loco y el paciente psiquiátrico No, y el no, voto psiquiátrico no. y el armado del noviazgo y no, no, creo que es mucho más serio y más grave lo que está atrás soportándolo. Sí, totalmente, porque hay fortunas en el mundo, hay fundaciones, hay pensadores, hay gente que está contratada para eso y hay comunicadores que ¿Qué? vaya a saber Sí, yo los otros si lo ven días, rubio de ojos celestes, claro, los ojos otros celestes días, tiene, ¿no? José Ojos Lete celestes tiene, tiene. sí, los otros días vi un reportaje en una señal que no voy a nombrar, pero que es la señal que más rating tiene. Y a uno de los dos personajes yo me lo suelo encontrar en la cancha de Racing. Cuando me lo encuentre le voy a preguntar, che, ¿por qué mi mujer me decía, no le preguntan nada? Ujú. Sí, no, no, bueno, pero es Eh, parte del consentimiento o los mecanismos de justificación, esas cosas ocurren. Bueno,
es como que a mí me digan que actualmente yo no soy condescendiente con el oficialismo, soy condescendiente. Yo lo asumo, porque yo me siento identificado con el Movimiento Nacional y Popular, con Unión por la Patria, entonces no voy a andar ocultando ese tipo de cuestiones, más allá que tenga opiniones, que tenga críticas o que tenga propuestas. Pero una cosa es cuando uno lo hace por convicción y otra cosa cuando te convencen con algunos otros elementos. Con algunos otros, sí, artilugios. Bueno, acá no lo trajimos, yo lo llevé una vez a Los Secretos del Poder, a el exdiputado radical y actor Sí. Luis Brandoni. Sí. Siempre pensé que eras un gorila. Bueno, pero eso es por formación y cuna. Claro, nunca pensé, y a ver, y esto lo discutí con Eduardo y por ahí estuvimos en posiciones encontradas, distintas respecto a la película, Sí. ¿no? Sí. Pero nunca pensé que fueras tan gorila, tan asquerosamente gorila. Y decir que Darín es peronista, me agarró un ataque de risa. Mirá que lo conozco a Darín desde que era así, que fue alumno mío en la primaria. Mira, no sabía esa Bueno, parte. ahí no era ni Claro. nada. Bueno, él le dice que no es nada, ¿viste? Pero insinuar que era peronista, que en 1985 una película peronista. Claro, claro. No, yo lo que vi es que Darín estuvo muy recatado, no quiso entrar Y en no, la misma y línea. no, dijo que le dolía mucho los conceptos que había Me vertido. parece que eso está bueno, que alguien en el marco democrático tiende a poner la pelota, a usted que le gusta el fútbol, a mí no. Sí, La contra el pelota piso. contra el piso. Me parece que en los momentos donde alguno quiere llevarte al centro del ring. Lo que pasa es que a veces cuando uno llega viejo, dice, Usted hablará por usted. por mí, claro, dice, claro, porque yo digo más boludeces que la que decía cuando tenía 30 años. Bueno, cuando uno llega viejo a veces realmente el desboque, y esto le da pie, hablaste de los medios, Sí. a ver, cualquier ocasión es buena para un brindis, ¿no? Sí. Podríamos hacer algún debatecito sobre el tema de los medios, ¿no? ¿Cómo? Hay que invitarlo a Hugo Haya, habrá que invitar a otro periodista, tenés para hacerte una fiesta, pero no 20 minutos, tenés que darle todo el programa Le damos. porque realmente no tienen desperdicio los periodistas, los medios hegemónicos, los no tan hegemónicos, los panqueques, los que van por un lado van para el otro. ¿Vamos a empezar? Dale. Empezamos como todos los sábados a esta hora con políticas de Estado. Bueno, como habíamos dicho, continuamos ahora. Vamos a meternos un poco en el tema económico, que a los argentinos, a las argentinas, los tiene un poquito inquietos. Yo no sé por qué, pero los tiene un poquito inquietos. El entrenador de mi equipo de tenis de Geva dice que no gana un palo 700 por mes. ¿Él? Bueno. Así que le puede preguntar al invitado qué hacemos con eso. Le dije, mira, le voy a preguntar el sábado cuando venimos a jugar, a entrenar, te contesto. Vamos a presentar, dice. aunque es conocido, vamos a presentarlo al invitado. Preséntelo al invitado. Hernán Lecher es director del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Disculpame este furcio ahí. Hernán es un economista muy comprometido y nos parecía importante en este momento tratar de desmenuzar un poquito entre la inquietud que hay en la sociedad del mango que no alcanza, el efecto Y lo que le pasa a la góndola. gente con todo este tipo de medidas anunciadas. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Estamos saliendo? ¿No estamos saliendo? ¿Sos optimista? ¿Cómo la ves? Hay dos dimensiones de análisis, digamos, o dos velocidades, si se quiere. Una que es la nominalidad vinculada a los precios y el incremento sensible de los precios, y la otra es la nominalidad del ingreso. Entonces, uno tiene que pensar las dos cosas a la par. Con un problema
si se quiere, significativo, que es que no solo miro esas dos cosas, sino que la inflación es alta y eso es molesto e incómodo per se. El tema, si uno ve en términos generales, lo que ve es que el salario logra, quizás un mes, 2 meses después, acompañar el proceso inflacionario, pero siempre está corriendo de atrás, ¿no? Porque el nivel de inflación es muy alta. Si discutimos inflación, bueno, hay distintas miradas, ustedes lo saben, Sí, claro. y lo vemos todo el tiempo en el debate público y demás. Yo soy de aquellos que creen que la economía argentina tiene un problema de bimonetarismo, pero no como lo dice Melconian, porque Melconian No. de alguna manera chorea ese concepto para justificar lo que quieren hacer, que es la desregulación similar a la que hizo Macri o peor. Claro. Y que termina en una devaluación. No, el problema de la economía argentina es que tiene menos dólares que los que demanda, o genera menos dólares genuinos que los que su economía produce. Entonces, tiene que darle a los importadores, tiene que darle al que quiere meter abajo el colchón, el que quiere viajar al exterior, el que tiene que pagarle a un crédito al exterior, el Estado que dice yo debo en dólares y necesito dólares, y bueno, no tiene para todo eso. Este es el problema. Entonces, cuando vos no tenés para todo eso, ahí hay una cosa muy sintomática. Si eso sucede, en general casi cualquier teoría económica te dice tener que cuidar el recurso escaso. Sin embargo, las miradas que incluso dicen eso, la mayoría de la ortodoxia, acá medio que miran para otro lado, ¿no? Y te proponen cosas un poco insólitas como la de la dolarización. Por el lado del ingreso nominal, bueno, los anuncios de Massa creo que fueron muy concretos, ¿no? Y me parece que dan un respiro en un escenario de tensiones inflacionarias. ¿Te resuelve el problema? No, no resuelve el problema. Alguno puede cuestionar ahí, ¿por qué ahora? Bueno, yo prefiero que se haga ahora. Ustedes saben, he sido promotor, como algunos otros, encabezados por Cristina, de que este tipo de políticas se tendría que haber hecho antes, pero bueno, Sí, se claro, hacen se en dan este cuando se momento, dan. ¿no? Es real que se hacen ahora porque cerramos el tema con el fondo del monitoreo que nos estaban haciendo y nos da cierta libertad, aunque después nos van a asfixiar, porque en algún momento viene el nuevo monitoreo En realidad, y nos van a crucificar, ¿no? En realidad libertad no nos dan, pero tenemos una ventana de tiempo. Claro. Esto tiene varias aristas de análisis, porque efectivamente las medidas se anuncian después del desembolso del fondo. Si miro un poquito antes de eso, ¿el fondo qué hizo? El fondo te retuvo en realidad la plata. Claro. Porque la quinta revisión te podía haber dado la plata antes, y no te la dio y te la retuvo. Después te dio la quinta y la sexta junta. Pero no es menos cierto que te dejó pasar las pasos sin darte ni siquiera la quinta que correspondía que ya te la hubiese dado. Entonces, te llevó a la raya intencionalmente para distinto que con Macri, ¿no? Que le dieron los 44.000 palos con Macri, en el 2019. En septiembre del 18, 3 meses después de la aprobación, Macri cumple todo. Y le incrementan 7.000 millones de dólares y le adelantan los desembolsos en clave claramente electoral. Claro. Es decir, efectivamente intervinieron en aquella campaña electoral en detrimento del populismo, como luego dijo Claver Carone, el propio Macri, hoy medio es Vox Populi, y ahora intervienen también en contra del populismo, si querés, pero en contra del gobierno. A mí lo que me parece interesante y me parece oportuno también poner sobre relieve, que es, Massa en esa ventana de tiempo le dieron la plata y tomó decisiones en contra de lo que le exige el fondo. Y esto me parece interesante ponerlo sobre Eso es clave para mí, Hernán. Es muy importante lo que estás diciendo, porque yo soy de los que apoyaban con cierto escepticismo. Y la verdad que me entusiasma tener un candidato que a su vez es ministro de Economía y que una vez que se sacó la soga del cuello provisoriamente, aflojó un poquito, empieza a tomar decisiones en una dirección. Sí, con un aditamento no menor, que lo hace cuando sacó un poquitito la soga del cuello, pero con una ley que vota la sostenibilidad de eso. Es decir, implica discutir con el fondo para adelante también. Porque no es que, bueno, después veo, porque si gana la elección y es presidente, hay que ser de frente. Está impulsando una norma que probablemente se vote en el Congreso, que le dé estabilidad, por ejemplo, a la cuestión de ganancias y probablemente a la devolución del IVA. Con lo cual,
es una decisión política para aquellos que lo acusan de electoral. Es cierto que es electoral, pero es electoral y también De futuro. es, claro, es con mirada estratégica, Sí, no sí. es solo electoral, ¿no? Ahora, la dolarización, obviamente pareciera por lo que decís que es factible, pero es factible. No. No, Ah, No dije exactamente lo contrario, no es factible. Digo, algunos... No, porque a ver, hay economistas no precisamente liberales. Yo ayer almorzaba con uno muy conocido y le preguntaba, oíme, fulano, ¿la dolarización se puede hacer? Sí, me dijo. Le digo, ¿se puede? Dice, no se debe, pero se puede. Bueno, en términos teóricos se podría. Esto, El tema ahí es que te quería llevar. ¿en qué punto? Claro. ¿Y qué significa eso? Lo que hizo Cavallo con Atalá Bucarán. Bueno, algo parecido. En Ecuador lo que significó la dolarización fue la pulverización. En la Sí. etapa previa hasta el momento de la dolarización, la pulverización del salario. Bueno, acá tendría que suceder lo mismo. ¿En forma de qué? En forma de devaluación. Es decir, porque vos tenés que reemplazar los pesos que tenemos todos nosotros por dólares. Y no tengo dólares. Claro. Entonces, Milei te hace un calculito rápido y dice, no, te lo bueno. llevo a 1.000 pesos. Sí. Tipo de cambio, que en realidad el cálculo con lo que él mete adentro te da más o menos 1.000 pesos. Pero eso es solo el reemplazo del circulante. Si yo quiero ir a buscar mi ahorro, claro. ¿dónde está? Mi ahorro en pesos y en dólares. Porque si voy a ahorrar, a buscar mis dólares, mis ahorros en dólares, cuando llego a la ventanilla me dice, no, mirá, la plata ya se la dimos a los que tenían pesos, que estaba circulando por ahí, y no está más. Entonces, o te querés un bono, lambones. O si no, corralito, no la podés sacar, no sé, más adelante tal vez te la doy. Pero es sencillo, a poco de andar, ¿eh? Nosotros acabamos en la última semana, publicamos, está en mis redes, creo que lo subimos a una página que dice tusalarioendolares.com.ar. Alguno tal vez lo prueba, si no lo busca en mis redes. ¿Qué hicimos ahí? Hicimos la calculadora de Milei, sería el mundo Milei, en una calculadora muy sencilla donde vos pones tu salario, cuánto cobro de bolsillo y qué va a pasar con tu salario, cuántos dólares van a ser. Entonces pones 250.000 pesos, se va a convertir en 68 dólares. ¿No? Porque el tipo de cambio va a ser 3.600, 3.700. Y además le calculamos cuántos kilos de carne compras hoy, vos decís, aumentó un montón, sí es verdad, y entonces puedo comprar menos. Sí, ahora pensá o fijate ahí el número de kilos de carne que vas a poder comprar con tu salario, que básicamente va a ser la pulverización de tu salario, va a comprar el 10% de lo que compras hoy. ¿La gente es consciente de eso? No. Yo creo que una buena parte sí. Una buena parte sí. Quizás los pibes más jóvenes tienen esta cosa de no haber vivido, porque vos lo mencionabas, los que vivimos la década de los 90, bueno, vivimos una aproximación a la dolarización, los que vivimos el proceso de Ecuador que mencionaba. Bueno, viste un poco este proceso, ¿no? Y quizás los más jóvenes no vivieron eso. Su situación es crítica en muchos sentidos, y es verdad, y eso es una autocrítica que es tal vez lo primero para hacer. Ahora, tienen la sensación o creen que no pueden tal vez estar peor. Y esto sí creo que es un error en su interpretación. Porque yo, por ejemplo, voy a las escuelas técnicas de San Martín, ¿no? El otro día fuimos a la Galileo Galilei, las 5. San Martín. Entonces los pibes, viste, votan a Milei. Esa escuela no existiría con el voucher de Milei. Claro. Porque es cara, un mecanizado cuesta 30 millones de pesos. Me quedo corto, ¿no? Entonces, no existiría. Y si existe, tenés que poner mucha guita por encima del voucher. Con lo cual va a ir el que tiene guita. Claro. Entonces, esa escuela que está en Billinghurst va a cerrar. Y el pibe, que hoy va a la escuela técnica 5 de Billinghurst, cuando sale de esa escuela, me lo mostraba el compañero Ponce, que es el de la escuela director. No, uno de los chicos ¿cómo se llama? ¿El centro de estudiantes? El centro de estudiantes, perdón, me había olvidado. El titular del centro de estudiantes me mostraba en el celular una búsqueda laboral de una empresa de San Martín, ahí muy cerquita de José León Suárez. Decían, con conocimiento de 2 sistemas que utilizan ellos, que salen con ese conocimiento, y de mecanizados. Es decir, un pibe que salía de esa escuela podía encuadrar en esa postulación. Le ofrecían 460.000 pesos. Bien, bruto mensuales. Bueno, ese chico, su familia, obviamente puede aspirar a eso porque existe la escuela técnica. Si Milei es presidente, no va a existir esa escuela técnica y ese chico no va a tener esa posibilidad. Y quizás ese chico cree que hoy sus condiciones son malas y probablemente
términos objetivos no sean buenas, ¿no? Pero tal vez cree que, bueno, con Milei, porque te lo dicen ellos, Sí. yo ya estoy mal, peor no puedo estar. No es así. No, La dolarización te puede hacer mucho daño. O te dicen, hay que darle una oportunidad porque los otros son más de lo mismo. O te dicen, los laburantes, algunos laburantes, vamos a cobrar el sueldo en dólares y creen que van a cobrar lo mismo y que el costo de la vida Sí. va a ser el mismo. Eso es muy gracioso porque hay gente que cree que va a cobrar los pesos que cobra en dólares sin ni siquiera hacer la conversión al tipo de cambio actual. Eso es llamativo. Ni al Blue lo hacen, ¿no? O al oficial, ninguno. No hacen ni el cálculo. Dicen 100.000 pesos, 100.000 dólares. No, en realidad no es cómico, es trágico. O tragicómico, Bueno, ¿no? yo creo que ahí efectivamente comparto, quizás a Milei durante mucho tiempo, porque sus propuestas rozan lo irrealizable, ¿no? En buena medida se lo ha tomado irrisoriamente o quizás como con poca seriedad. Yo propongo hacer lo contrario, poner los pies sobre la tierra. ¿Qué significa esa calculadora que les acabo de mencionar, que hicimos en un ejercicio? Está bueno eso. Es el mundo Milei. ¿Cómo vas a vivir si te pasa eso? Porque además, yo lo mencionaba en relación al salario. ¿Ustedes se imaginan si se da ese proceso? ¿Con quién vas a discutir paritarias? ¿Cómo va a ser el Consejo del Salario que se reúne la semana que viene? ¿Quién ¿O va a no se mediar? va a reunir? ¿O va a estar Gendarmería? Sí, aparte, ¿quién va a conciliar algún posiciones? gremio con suerte y la patronal, ¿no? Entonces, ¿qué vas a negociar? ¿Un incremento de salario de qué tipo? ¿No? Es decir, ¿y cómo vas a hacer? ¿Qué vas a...? ¿Cómo se llama el sitio? Tusueldoendolares.com.ar, sí. Están mis redes. Dejé el celular allá y no me lo acuerdo con precisión porque lo lanzamos la última semana. Hernán, vos dijiste un tema que a mí me da vuelta porque eso tiene que ver mucho con el futuro. Estamos siempre muy pegados a la coyuntura, a lo que nos aprieta el bolsillo, al efecto góndola, a la inflación. Ahora, vos viste algunos elementos de que hay un desfasaje entre los dólares que necesitamos y los que tenemos. ¿Eso nos requeriría pensar hacia futuro en un país que nos permite decir de dónde sacamos los dólares? Y eso para mí tiene mucho que ver con la capacidad exportadora, con el valor agregado que le podamos poner a nuestra producción, con la agresividad en la venta de nuestros productos en el exterior, con las asociatividades que hay que hacer con los países de la región para complementarnos en los procesos productivos. ¿Hay alguien que esté pensando en todo esto? Sí, en realidad requiere dos cuestiones. Una más inmediata, que es, yo soy el Banco Central, vos querés ir a Miami, me pedís 100 dólares, yo tengo 100 dólares nomás. Él me pide 100 dólares para producir y otra persona me pide 100 dólares para meterlo abajo del colchón. Yo tengo que decidir a quién se los doy. Claro. Estas son las restricciones. ¿sí? Correcto. Y a mí, la verdad, yo aspiro a que el conjunto de la sociedad argentina entienda que esto es así. Porque si yo, como plantea Milei en la dolarización, o plantea Bullrich en este esquema, o Melconian en su esquema bimonetario, si yo libero eso y digo, bueno, 100 pesos, 100 dólares, se los doy al que venga a comprarme y me los pague más caro, eso se llama devaluación. Claro. Acá y en cualquier parte del mundo. Y tiene un problema peor, tan grave como la devaluación, que es que yo devalúo, vas a perder poder adquisitivo, pero además, el que quería producir probablemente no pueda comprarme los 100 dólares. Va a comprar 30. Claro. Y quizás vos, que querías viajar a Miami porque tenés más espalda, vas a comprar otros 30. Claro. Entonces los vamos a distribuir mal. El mercado no distribuye bien las cosas. Eso es muy importante. Per se. El mercado Entonces, no distribuye bien. Esta es una primera cuestión. La segunda es lo que vos decías. En términos estratégicos, uno debería aspirar a lograr que la balanza comercial te deje un saldo de 30 a 40 mil millones de dólares adicionales a los que tienes hoy. ¿Se está pensando? Sí, claro. YPF, Vaca muerta. vaca muerta, es la salida a esa, es la solución a la restricción externa. Claro. Si hacemos la cosa bien. Ahora, si vos privatizás, Claro. no vas a resolver ese problema. Claro. Si sepultás a la compañía, no vas a resolver ese problema. Entonces, hablo de vaca muerta, de Palermo Aike, que ayer, Sí, ya empezó. en esta semana se hizo el inicio, digamos, de las cuestiones, el offshore. Bueno, hay el litio. La Argentina, por suerte, tiene esa posibilidad. Claro. Y puede encontrar
una salida planificada a su problema histórico de restricción externa. Si no tuviera eso, sería mucho peor. Sí, más el campo, que por supuesto Claro. con las inversiones se están haciendo también en obras públicas, además, conectividades, Lo que pasa es que ferrocarriles. el campo ha llegado a su frontera de producción agrícola. Eso me interesa, ya está. Y sí, en términos de extensión, sí. En términos tecnológicos podés avanzar. Claro. Ahora, también tenés concentrado en buena medida los dólares en ese sector. Está bueno poder diversificar y decir, che, tengo el sector minero o el sector energético que también me aportan dólares y son tres complejos que aportan todo, porque me permite no quedar preso de aquellos que después se sientan arriba del silo bolsa y dicen, Claro. ahora no te vendo. No te vendo. Claro. Espero. Claro. Sí, Y sí. si tuvieras que hacer sin hacer futurología, una lectura hacia adelante de qué nos espera. Bueno, depende obviamente del resultado electoral. Me preocupa muchísimo la versión dolarizadora o su prima hermana, que es la versión de Melconian Bullrich. Del bimonetary. Sí, a la usanza yo quiero sostener el término, pero digo, a la usanza de Melconian es una devaluación del 100% al inicio seguro, si no más. Con lo cual, Bueno, cumple el mismo objetivo, pulverización del salario. es muy grave que Cavallo siga hablando por los medios. Muy grave que la CUNSA se reúne con él y lo elogie, digamos, ¿no? Y todos sus discípulos, Roque Fernández, el principal asesor económico de Milei, digamos, son la casta. Rodríguez, son la casta. Entonces, me preocupan esas versiones. Ahora, si gana Massa y uno tiene expectativas efectivamente de recorrer este camino, yo creo que el año próximo va a ser mucho mejor. Creo que puede haber una curva de descenso de la inflación relativamente pronunciada. No la vamos a bajar al 1% rápidamente, pero vas a tener una curva pronunciada que te permita bajar a un régimen de inflación de tal vez 3 o 4% en un plazo de 6-8 meses, que era el objetivo que tenía el propio Massa cuando asumió, y que en el medio, injusto analizarlo sin considerar que tuvo el efecto sequía. Si estamos hablando de dólares y el problema principal son los dólares que no tenés y te faltan 20.000, obvio que vas a tener todos los quilombos, perdón el término técnico, pero que tuviste a lo largo de este año. Claro, Es así. como el agua. Sí, Bueno, gracias por venir. Te vamos a volver a invitar seguramente antes. Pero es figurita difícil, además. Bueno, invítelo usted. Mi día es las 24 horas no sé. y la noche también, como diría Y la Minio, noche pero también, claro. más no puedo. Yo le decía, ayer me fui a las 3 de la mañana a Jujuy y volví a la 1 del otro día. Y estás acá, te cuesta, es así. No, pero realmente gracias y bueno, veremos a ver cuáles de las cosas que dijiste se materializan. Tenemos que lograr que gane la elección Massa, porque si no el problema para la Argentina es un retroceso de 200 años, no de 50 años. Bueno, Me gusta la conexión, la convicción de Hernán. Lo grabamos y lo Sí, claro, dejamos claro. y lo ponemos, ¿no? Bien, yo quiero antes que nos vayamos a la pausa dejar un mensaje, esto es de mi parte, supongo que Eduardo lo puede coincidir, pero en el día de ayer estuve en el restaurante de la colectividad armenia y realmente faltaba que les hubiera llevado una ametralladora porque estaban al borde del suicidio colectivo por el desastre que están haciendo los azeríes con el pueblo de Nagorno-Karabaj. Mi más profundo repudio a esto, que obviamente no son los azeríes, son los turcos. Y mi más profundo abrazo al pueblo armenio que guarda la guerra de Ucrania, tapa el avance de los azeríes sobre Armenia, no solo sobre Nagorno-Karabaj. Muy bien, pasamos al internacional rápidamente. Sí, yo no lo dije al principio, No, quería hacer este reconocimiento porque me parece un disparate todas las guerras, pero esto me parece un genocidio, ¿no? Bueno, el presidente Fernández salió en la ONU a hablar de este tema y Biden también ayer y hoy se esperaba un comunicado del Papa, ¿no? Pero en fin. Bueno, vamos a la pausa entonces. Vamos a la pausa y volvemos con el segundo bloque de Política de Estado. Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, continuamos nuestro programa con Mónica Menini, Invitada nueva, amiga salteña, dirigente. ¿Trajo de... empanadas? No traje empanadas. ¿Vino? Vino, sí, por supuesto. ¿Pero trajo? No, No trajo tampoco. No a la radio, no. Bueno. Al programa. Al programa al tampoco. Programa. Bien. Humitanchala, nada. O sea que no trajo nada. Trajo. Pero miralo todo lo que me Y sí, ¿no vio que en los, una los pre- periodistas mangan siempre todo gratis? Bueno, algún regalito. Algún regalito, Bueno. churrón salteño. No, gracias por venir igual. Mónica es dirigente de Incidencia Feminista y tiene una larga militancia en Católicas por el Derecho a Decidir. Mónica, voy a empezar. Se escucha el 28 de septiembre, están organizando una actividad en distintos lugares del país. ¿Podés contarnos un poco qué es, por qué, cómo son las cosas? Sí, vos sabés que gracias por la invitación gracias y para conversar de estos temas que tienen poca prensa. El 28 de septiembre es un día de la agenda feminista que tiene muchos años. En los 90 se organizó porque es un día de acción regional de América Latina y del Caribe para la despenalización y la legalización del aborto, para toda Latinoamérica y el Caribe. Hace tiempo ya que cada vez movemos a nivel regional este día y esta vez las argentinas convocamos muy especialmente el 28 de septiembre y también no solo por la despenalización y la legalización del Porque aborto, ya está que despenalizado. nosotras lo tenemos, pero es bastante disímil la situación en toda la región. Sí, Es bastante disímil. incluso Nosotras- creo que más allá de la legalidad o no, es bastante disímil la realidad de cada provincia argentina y de cada región, no en cuanto a lo legal, sino en cuanto a la actitud, ¿no? En cuanto a la posibilidad de acceso, Sí. totalmente, acceder al sistema de salud sexual y reproductiva en general ha tenido adelantos enormes, Eduardo, Ajá. en los últimos años. Bien. Siempre vamos a decir, de la mano de nuestra compañera Valeria Isla, que está a cargo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, nosotros tenemos deficiencias en el acceso que tienen más que ver con las zonas más rurales, las zonas más aisladas, el interior de las provincias, pero si ponemos en relación los adelantos son muy grandes. Fenomenal. Muy Sí, grandes, muy grandes. Que se lo ganaron ustedes, ¿no? En Sí, todo sí, sentido. sí, 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 por supuesto, se lo ganó el Sí, movimiento. hay que reconocer en la que esto incidencia. no vino por obra de magia, digamos. No, por supuesto, aunque hubo decisión política. Sí, también. claro. Hubo decisión política. Entonces, en este sentido, decimos, no nos pasa lo mismo en toda Latinoamérica y menos en la zona del Caribe. Hay países como El Salvador, lamentablemente Nicaragua, donde todavía acceder a estos derechos es imposible porque está totalmente prohibido e incluso tenemos compañeras que viven eventos obstétricos, le llamamos nosotras, para ponerle un nombre que nos entendamos mejor, que es cuando vos tenés un aborto que no es provocado, Claro. que no es voluntario, es un evento obstétrico porque las mujeres abortamos naturalmente. Sí, Y entonces suceden esas situaciones y tenemos compañeras con condenas de 30 años. Nosotras estamos yendo Condenas de de 30 30 años, de 30 años.
que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Toda Latinoamérica ha presentado amicus a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben que presentamos 80 amicus de las organizaciones de la región? Porque se va a tratar en diciembre de este año y justamente en noviembre vamos al Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se llama EFLAC, que se hace cada 3 años y este año se hace en El Salvador. No lo pudimos hacer en el 2020 por la pandemia. Claro. Pero entonces, pero decía, este 28S, porque así le llamábamos el 28S, para nosotras, en nuestro país, mucho más ampliado, mucho más en defensa de nuestros derechos, en no negociar nuestros derechos y sin ninguna duda un movimiento que siempre ha sido parte de defender, de sostener la democracia en nuestro país como el movimiento feminista, ¿no? ¿Vos sentís que hay una amenaza sobre los derechos adquiridos con la lucha en estos años? Sí, hay un... Porque Sí. intuyo de lo que vos decís, que como ahí vienen las elecciones y demás, hay otros proyectos, ¿no? Bueno, y además hemos visto el avance de la Claro, derecha. claro, Hemos claro. visto el avance de la derecha en otros países donde se hizo realidad, muy cerca en Brasil, por ejemplo, Ujú. ¿no? En la época de Bolsonaro, Ujú, en España, ujú. y ese avance ha traído inmediatamente un retroceso de los derechos que nosotras hemos logrado, no solo en lo que tiene que ver con aborto, con derechos sexuales y reproductivos, que decimos es tener acceso a los métodos anticonceptivos, es poder tener acceso a la salud en las cuestiones de identidad de género, es tener educación sexual integral. Son distintas formas de violencia, ¿no? Pero por supuesto que es violencia totalmente, por supuesto que sí, que no se visibiliza de esa forma. No se visibiliza. ¿Qué nos ha pasado a nosotras, por ejemplo, también? Cuando es como que, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, hablamos de el que viene y que te roba la cartera, que te quiere robar el auto, y no se visibiliza la inseguridad que vivimos las mujeres. La inseguridad de tener miedo de caminar por la calle por el hecho de ser mujer, la cantidad de femicidios, la cantidad de vivir cerca de un violador que me violó, que está condenado y que sigue en la calle viviendo cerca de mi barrio. Toda una estructura en la que está metida el Poder Judicial grandemente, que nos tiene a nosotras también acorraladas en ese sentido, y sin embargo tanto no se habla de esto, ¿no? La injusticia de la justicia. Nosotras queremos el 28S hablar de todo esto. O sea, hablamos, por supuesto, de que queremos acceso a lo que hemos logrado, que es la legalización, pero fundamentalmente hablamos de mucho más, porque es el momento de hablar mucho más desde este movimiento. ¿Y qué van a hacer el 28? ¿Qué es lo que se haría en esa jornada? Muchas cosas, porque como siempre uno ve mucho lo que pasa en Buenos Aires, Claro. pero el movimiento es federal, Es nacional. es nacional, Y en el está en todas las interior debe ser provincias. bravísimo el tema, ¿no? Es bravo, muy bravo también, porque además allí pesa mucho en las iglesias, Claro. pesa mucho el fundamentalismo religioso, en el que está tan cerca la derecha. ¿Cómo se acercan de fácil al fundamentalismo religioso? Y te lo dice una católica por el derecho a decidir, ¿no? Una católica militante. Una católica, claro. Se acercan mucho y entonces ese fundamentalismo religioso no solo se mezcla con las cuestiones que tienen que ver con la identidad de género, con los derechos de las mujeres, se empieza a mezclar con otros temas, ¿viste? Se empieza a mezclar con otros temas y bueno, y esto también, ¿no? Que me gustaría decir personalmente, que escuchar hablar a un candidato hablando del Papa, con todo lo que significa, vos sabés, primero, el Estado debe ser laico.
¿Por qué tenemos que hablar ni del Papa, ni de lo... El Estado debe ser laico, Sí, porque claro. todos, los que creen y los que no creen, vivimos en este país. Y los que tengan otras creencias Bueno, pero también. el Papa no es el Papa, es Satanás. Exactamente. ¿No? ¿Sabes que yo Eso digo dicen. el maligno? El maligno. Dice, el maligno. ¿Qué será? ¿Por qué dirá maligno? Pienso. Porque digo, ¿qué es lo que no le gusta? Las encíclicas que escribió últimamente, los mensajes que hablan de cuidar el ambiente, que hablan de bajar la pobreza. Eso no le gusta. Eso lo convierte en el maligno. Porque también, viste, un poco en esta democracia, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, viste, googlea a ver qué está diciendo el Papa. ¿Por qué Claro. será que el otro te está mandando ese mensaje? Claro. A ver si estás tan en desacuerdo, aunque no seas católico. Claro, claro. 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 Bueno, esas situaciones nosotras estamos poniendo, como decías, ¿qué hacen? Afiches, cartelería, redes sociales, festivales. Bueno, nosotras somos muy de tomar la calle, Ajá, ¿no? bien. Somos muy de trabajar en las redes sociales también. ¿Van a andar por las plazas? Vamos a andar por las plazas de todo el país. Esto es bueno porque este programa es nacional, llega por Flow a todo el país, entonces Sí, está bueno. y allí en cada plaza, en las plazas de la legislatura, en las plazas principales, de todo el país, las compañeras del NOA, así hablo por región ya directamente, Sí, claro. del NOA, del NEA, de toda la zona centro, ya organizándose para salir a las calles, ¿no? Ayer vos sabés que estaban mirando esto de salir a las calles cuando pasaron lo del impuesto a las ganancias. Y me pasó una cosa, ¿no? Porque estaba de vuelta mirando la sesión, de vuelta esperando la votación, y me acordé de estar mirando la sesión y de estar esperando la votación en el 2018, en el 2019, todo nuestro movimiento ahí, enfrente con las pantallas en la calle, con las pantallas en las plazas del interior del país, y nuestras compañeras de comunicación en aquel momento de la campaña nacional decían, por el derecho al aborto, decían, las calles al Congreso y el Congreso a las calles. Llevamos ese lema en ese momento, ¿entendés? Claro. Vuelvo a decir, porque sostenemos como movimiento esta democracia. ¿Sabes lo bueno, Mónica? Me parece a mí, yo lo vengo insistiendo mucho, no hay que dejar ningún gobierno solo, hay que demandarle. Y la demanda para que esto funcione en el sentido de lo popular requiere de mucho pueblo organizado y movilizado, de muchas plazas, de muchas calles, de mucha demanda, porque si no, hay algunos grupitos que no se notan muy poderosos, sobre todo con mucho poder económico, que sí se sientan en las mesas de decisiones y que presionan, aunque no sean centenares de miles, centenares de miles o de millones de dólares tienen, pero esos son los que presionan en los intersticios del poder. Entonces, la forma de contrarrestar eso es lo que hacen ustedes. Así conquistaron los derechos, y así me parece que los tienen que defender, como esta semana los trabajadores con el tema del impuesto a las ganancias, al salario, digamos. Por ¿no? supuesto, sostener nuestra capacidad de movilizar, que bueno, para nosotras hemos demostrado una gran movilización, y también hemos demostrado, siempre pienso y quiero recordar en este momento, que en el 2018, cuando decíamos eso, el Congreso a las calles, nosotros perdimos esa pulsada. Claro, pero siguieron. Seguimos. Claro. ¿Viste? Claro. Decimos, desmovilizamos hacia allá y desmovilizamos hacia allá. Claro. Y seguimos. Claro. Y siempre el recuerdo del discurso de Pino Solanas, ¿no? En el Senado decía, chicas, ya va a llegar el momento. Y claro. llegó, por supuesto que llegó. Pero así, hoy decimos, no solo decimos, sostengamos estos derechos, tengamos todos los derechos. Las mujeres tenemos que entender que nos jubilamos claro.
hoy nos jubilamos Claro. porque hemos logrado derechos, porque hemos logrado tener moratoria, porque hemos logrado zafar de las FJP, porque hemos logrado decir yo tengo tantos hijos y esos me sirven como aporte, porque tuve un momento de mi vida laboral en el que estuve criando niños. Estuviste haciendo cuidados. Estuve haciendo cuidados, Claro. Entonces por eso hoy lo puedo hacer, por eso nosotros decimos, libertad es que tu vieja se pueda jubilar, Claro, eso es libertad. claro, Seguro. claro. Sí, claro. Sí. La verdad que es interesante este tema de la demanda, conquistar derechos y defender los derechos. Me parece Mantenerlos, ¿no? mantenerlos. Me parece que eso es sumamente... Por sumamente supuesto, clave. y también visibilizar que los problemas económicos que tenemos a nosotras nos impactan diferente. Sí, claro. A nosotras nos impactan diferente. Y que nosotras también tenemos sentires diferentes, ¿no? O sea, para nosotras pensar que alguien diga que todo el mundo puede tener armas sin regularlo, y que vemos cómo entran a los jardines de infantes en otros países, a los colegios y matan a los pibes. A nosotras, ¿sabes? El dolor que nos causa. Mónica, ¿y vos notás entre las mujeres que hay alguna predisposición al voto por esta versión autoritaria que está apareciendo en No, Argentina? ya se leen las tendencias. El voto, voy a nombrarlo, Sí, a claro, Milei, sí. es de varones. Es de varones. Es de varones. No de mujeres. No, no, Mira, la eso es interesante. tendencia. No lo había visto, no lo había visto. No, no. Sí, La verdad porque no me- nosotras miramos muchos de esos datos. No, claro, yo vi que incluso está discriminado por edad, por Por género. edad. Pero la verdad no me detuve a mirar, me parece interesantísimo esto que me Es dices. mucho más alto en varones que, por supuesto, de lo que han votado, ¿no? Sí, sí, no sí, de lo sí, que van a claro. votar, de lo Sí, que claro. votaron. Sí, que sabemos que muchos son Entonces jóvenes. tenemos que ver cómo las mujeres ayudan a el trabajo con sus hijos, con sus sobrinos, con los hijos de los amigos, para que entiendan de que hay muchas cosas que están en riesgo de los derechos conquistados, ¿no? Exactamente, nos movilizamos el 28 de septiembre. Bien. Hablamos todos los días con nuestros hijos, con los compañeros de nuestros hijos, en la verdulería, en donde estemos, porque no me gusta la palabra riesgo. El otro día lo hablaba con unas compañeras, porque es medio predictivo pensar que hay un riesgo. Sí, claro. No, porque la verdad que también tenemos candidato para que no haya riesgo. Claro. También tenemos candidato para que no haya riesgo. Pero sí, estamos en un avance derechoso que todos entendemos y todas entendemos muy bien a dónde podemos ir, ¿no? Y aparte porque es una política. Nosotros en el programa anterior nos dedicamos con un periodista formoseño a hablar de las fuentes de financiamiento de estos proyectos, Sí. como el de Milei. Y bueno, aparecen importantes fortunas de Estados Unidos, aparecen fundaciones, aparecen redes de fundaciones, y no por casualidad uno lo ve que esto ocurre en Argentina, que pasó con Bolsonaro en Brasil, Exacto. que Trump es parte Trump. de todo este circuito. Entonces hay que mirarlo con seriedad, digamos, todo esto, y no hay que dormirse. Y una última te quiero decir. Nuestros afiches llevan la huipala. Ah, Y nosotras convocamos al feminismo a no solo llevar el pañuelo verde, a que llevemos la huipala y que la llevemos al mundo, como hicimos con el pañuelo verde. Porque ese sujeto colectivo tiene mucho que decir y nosotras lo integramos a nuestro movimiento. Cada día estuvimos en Jujuy, estuvimos en el corte en Purmamarca, estuvimos conversando con las mujeres que están en el Malón de la Paz, estuvimos encontrándonos. ¿Sabes qué me llamó la atención? Estuve con la gente del Malón y me comentaron hace unas semanas ya. El sábado me dice, tenemos
un encuentro para hablar sobre la igualdad de géneros dentro de la gente del Marón. Bueno. Nos hacen señas de todo tipo, ¿no? De todo Nos dice tipo. que redondeemos y que... Muchas gracias. No, Mónica. ustedes. Gracias por Muchas venir y gracias. que no sea la última vez que vengas a contar un poco sobre todo esto. Pero, Pero traigo. por favor, Un si besito. no, y- después me echa en cara que mis invitados, vos sos invitada de él, así que Bueno, está bien. si no, yo le paso factura. Bueno, vamos al video del puerto, Al video del puerto. Y después nos despedimos. Va a estar Pepe Lojo hablando sobre las desigualdades entre el transporte y las zonas productivas que tiene la Argentina. Y después nos vamos. Y después, ¿qué importa del después? Después nos vamos. Como siempre, le damos las gracias por dejarnos entrar en su casa, a Eduardo y a mí, y nos volvemos a encontrar por Canal 7 Somos de Cablevisión. 517 de Flow y por supuesto por YouTube en el canal Políticas de Estado. Y como dijimos al principio del programa, gracias a todos los que escribieron por lo de Milei y por los 50 años del golpe en Chile, que nunca debió haber ocurrido. Chao, pásela muy bien, nos volvemos a fin de encontrar el semana. sábado que viene. Hola, Liel, Eduardo. Bueno, vamos a continuar un poco la charla del otro día. ¿Se acuerdan que hablamos de conexión, de conectar, de la sola núcleo de producción que está dada por esta región de la República Argentina con el resto del mundo? Y que nuestro país es deficiente. Así dijimos. ¿Y por qué es deficiente? Porque para llegar con barcos a los puertos que están ubicados cerca de la zona núcleo de nuestro país, hay que ingresar necesariamente al Río de la Plata. Y el sistema de navegación en nuestro Río de la Plata no es eficiente, no es atractivo para las grandes embarcaciones que circulan por el océano. Es un sistema que oceánicamente es ineficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, los barcos que circulan por el mundo necesitan 12, 13 metros de profundidad para poder moverse con tranquilidad. Son barcos de hasta 50 y más metros de ancho. Necesitan canales, vías de circulación que les aseguren que pueden moverse con tranquilidad con ese ancho de 100, 150 metros, 250 metros de ancho. Bueno, esos barcos son de ese tamaño porque son los barcos más grandes que pueden cruzar por el Canal de Panamá. Entonces, se construyen barcos que sean lo más grandes posibles para asegurar el tránsito. Esos barcos no pueden entrar a la República Argentina, no pueden entrar al núcleo principal de producción de la República Argentina, porque el núcleo principal se accede por lo que se llama la vía troncal de navegación, lo que se denomina hidrovía. La hidrovía, en su tramo de acceso al Río de la Plata, no tiene una profundidad mayor a los 10 metros con 70. Y el ancho que tiene es un ancho restringido a 100 metros, con lo cual cuando un barco grande va en un sentido, el otro se tiene que correr para dejarlo pasar. No es una circulación agradable para estas embarcaciones. Y además tiene un trazado que es perpendicular a las corrientes del río a través del canal Punta Indio, con lo cual son varias ineficiencias que se suman y que hace que muchos barcos prefieran, en lugar de entrar hasta el puerto de La Plata, Buenos Aires o Dock Sud a buscar mercaderías, prefieran quedarse en el puerto de Montevideo y esperar que desde allí, mediante un transbordo, las mercaderías argentinas suban esos barcos. Y lo mismo ocurre con los grandes barcos que llevan granos, que los van a buscar hacia la zona norte, hacia Santa Fe, y que no pueden salir completos, salen a media carga y tienen que ir a completar carga a los puertos que están, por ejemplo, al sur de la provincia de Buenos Aires, como Quequén o Bahía Blanca. Bueno, este es un primer síntoma de ineficiencia que los argentinos deberíamos atacar para tener mejor conectividad. La próxima les cuento más detalles.